¿Qué tal? Les saludo con gusto. Nos arrancamos en esta mesa de debate con los temas de coyuntura a nombre del equipo que hace posible este espacio. Vamos dando entrada al tema el día de hoy, y es que cómo no hablar de la elección del fin de semana, de la elección judicial. Se consumó la elección. Esta es la primera elección para un nuevo poder judicial, para una nueva conformación en la historia de México. Una instalación de casillas a cuentagotas en algunas ciudades, en algunos municipios. Hasta entrada la tarde se pudo tener la instalación de las casillas. En los resultados que tenemos hasta el momento preliminares, apenas el 12% del padrón de electores habría ejercido su derecho al voto. Estamos hablando de más del 83% del abstencionismo. Además, los acordeones para influenciar el voto, para inducirlo, para llevar una especie de guía, pero que fueron calificados de atajos, de explicaciones y de guías para poder, le digo, ir a votar, porque realmente era muy, pero muy complejo recordar tantos nombres. Los detractores de la elección judicial realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución, esto en específico en la Ciudad de México, y muchos consideran que el Poder Judicial está en la cuerda floja porque ha sido capturado por un partido político. Entre la promesa de justicia para todos, una justicia expedita y rápida, el riesgo de una justicia pero al servicio del poder. Hay quienes celebran el fin de los privilegios, de la corrupción, otros alertan es pues ya el último contrapeso del Estado, del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo podría estar en riesgo. Así, y con esto arrancamos a debate. A debate. Precisamente vamos entrando a la mesa. Saludo con gusto a la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y especialista en participación ciudadana, Ana Luisa Cardona. Con el gusto de saludarte y bienvenida, Ana Luisa. Y también le damos la bienvenida a Claudia de Buenuna. Ella es socia del Bufet de Buen y expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del Colegio de Abogados, por supuesto. Bueno, bienvenidas a ambas. Les agradezco y bueno, les pido una opinión que vaya entre un minuto 30. Por ahí va a aparecer el tiempo para hacer esto más dinámico, sobre todo por el retraso en las comunicaciones. ¿Qué saldos? Me gustaría empezar con un primer saque. ¿Qué saldos podemos tener tras la elección del fin de semana y ahora ya con los resultados que han sido muy evidentes? ¿Un éxito o un fracaso? Me arranco contigo, Ana Luisa, bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. Es muy interesante el proceso de elección que vivimos, porque sin lugar a dudas es preferible tener procesos democráticos a no tenerlos. Y me parece que esta elección, si bien representó muchísimos retos en términos de organización del Instituto Electoral, de la ciudadanía, en términos de la información, también presentó un avance en la democracia participativa en México, y que además es un proceso de empoderamiento ciudadano que tiene muchos años desde la configuración de México como país. Entonces, en ese sentido, creo que fue un avance en el impulso de la democracia participativa, en la construcción de una democracia directa y una consecuencia de un gobierno que ha utilizado el discurso de empoderamiento ciudadano para transformar la realidad de todas las personas, como que se concluye en la elección del Poder Judicial, y que además pues apuesta por la interacción de la ciudadanía y la incidencia directa en las decisiones de gobierno. Bien, Claudia, ¿tú lo ves como un fracaso o esto es un avance democrático? Adelante, Claudia. Muchas gracias, Gabriel. Te saludo a ti, a tu audiencia, y desde luego a Ana Luisa con mucho afecto. Yo creo que estamos retrocediendo en el tiempo muchos años, ¿vale? Muchos años que habíamos ganado muy importantes con una reforma que se hizo a la Constitución en 2011, en la que se ganó muchísimo a través del reconocimiento de los derechos humanos, del reconocimiento de este derecho digamos, a que la ley siempre vaya hacia adelante y no en este retroceso que estamos teniendo ahora. Los jueces, magistrados y ministros no pueden elegirse de esta manera porque no se están tomando en cuenta sus capacidades, su experiencia, sus estudios, sus atributos personales.
En ningún caso se pudo haber tomado en cuenta y además no hay país que haya hecho este tipo de elección porque no es adecuada. De hecho, el país más democrático es Noruega y hace nada más la elección de del poder legislativo y de ahí sale el mandatario. Entonces, el que haya un voto no lo hace democrático. Lo que hace democrático a un país es que sean los mejores sistemas y que se escuche a la gente, pero no que la gente elija cuando no tienes los conocimientos, porque ni yo que me dedico al litigio de hace tantos años podría haber elegido a alguno de ellos, salvo a los que yo conocía, que eran muy pocos. Yo por eso no voté, porque no quería convalidar una elección. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta y haciendo una revisión de los resultados de este proceso, a esta hora de la tarde, ya siendo las 4 de la tarde, tenemos una participación ciudadana del 11%, va a andar entre el 10 y el 13%, rondando una abstención completa del 80 y rondaba el del 83, 87%. ¿Eso cómo se traduce hablando justamente de participación ciudadana? Porque yo coincido en esta parte. Los regímenes, el régimen democrático pues tiene, obviamente la participación ciudadana es clave en este caso. Entre más, participación ciudadana pueda haber en la gestión de los recursos, pues me parece mucho más democrático. Pero con estos resultados que estamos viendo, que son preliminares, por supuesto, ¿cómo traducirlos hablando de participación ciudadana frente a una elección que, por cierto, es muy compleja, fue muy compleja, las boletas muy complejas, los cargos muy complejos? Desde tu perspectiva, siguiendo con esta línea, Ana Luisa, ¿tú cómo lo ves? Mira, si siguiéramos la teoría de Robert Dahl para hacer democracias más reales, podríamos decir que esta elección cumplió con uno de 5 requisitos, es decir, que fue un voto universal para que todas las personas decidieran y que además tiene la capacidad de asistir a las urnas a expresar su voto o no asistir a las urnas a expresar su voto también. O sea, existe esa base de libertad para poder votar y en ese sentido hay una validez de igualdad en esta elección. Si bien es cierto, la participación efectiva, que es otro de los requisitos, no se logró porque se implementaron varios retos, esta evidencia nos hace enfatizar en la necesidad de robustecer al Instituto Electoral para que pueda generar democracia participativa y combatir uno de los males más grandes que tiene México, que es la desafección política. Lamentablemente, los niveles de participación en México siempre han sido bajos. La cantidad de votantes que participaron en esta elección superó, por ejemplo, a la consulta para las personas que se llamó juicio político expresidentes, superó a la revocación de mandatos que se vivió en este sexenio. Digamos que en términos de democracia sí se está politizando a la ciudadanía. Sí hay personas cada vez más que van a votar, ejercen su voto y deciden, y creo que para la participación efectiva pues hay varios retos. De ahí, la comprensión informada para poder decidir sí fue un reto en esta elección y que tuvo muchísimas variantes y que justamente evidenció la complejidad de una democracia real. En ese sentido, creo que esta elección es una oportunidad para mejorar la democracia en México y necesariamente falta la inclusión de todas las personas para acceder al voto y comenzando porque la votación sigue siendo en castellano, no se incluyen todos los idiomas que se hablan en México, no había espacios para que votaran las personas con alguna discapacidad y todo eso, ¿no? Y por último, el control de la agenda pues todavía no lo tiene la ciudadanía, ese es otro reto. Claro. Tendría que haber lecciones, Claudia, tendría que, analizando los resultados de esto, tendría que haber lecciones, perfeccionarla, no sé, una contrarreforma a esto, tratando de sacar conclusiones, pensando en que la ciudadanía pues no participó como se pensó que iba a participar. Hay buenos, dice la presidenta, que fue un éxito en cuanto al nivel de participación, pero pues yo veo un nivel de abstencionismo muy alto. Entonces, pues me parece que sí debería de haber lecciones. ¿Qué lecciones podría haber, Claudia? Mis cuentas me dan que si del 100% participó el 11%, pues es un 89% de abstencionismo. Y de ese 11%, ¿cuántos votos fueron anulados? Muchísimos, como el 20%.
no sé, de ese mundo, o 15, da igual. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no le interesaba. O sea, se dio una idea de que quien votó por Morena y por la presidenta Sheinbaum votaba por la elección judicial. Eso es una falacia, eso no existió. Entonces, esto lo acaba de demostrar. Segundo, sí es una lección de que esto no se puede volver a repetir, porque se hicieron una cantidad de trampas, los famosos acordeones, acarreos, amenazas de quitar las pensiones a los adultos mayores o a los jóvenes que están pensionados, foto con el dedo marcado en los sindicatos, ayudar a agilizar tu proceso si me mandas tu huella en foto. Y fue una cantidad de irregularidades. Yo pasé por muchas casillas, hice recorrido todas vacías, en una había un matrimonio, todas las demás que vi estaban vacías, una persona, dos. La gente de verdad no le interesó esto por alguna razón y porque no saben quiénes son los juzgadores. ¿Cómo vas a elegir por sorteo a quien te va a operar del corazón? Te puede operar un médico general o un extraordinario cardiólogo. Es que no se puede. Muy bien. Ahora, creo que una de estas lecciones, ya Ana Luisa lo estás adelantando, hace un momento comentaba, se debe robustecer al INE. Me parece que el INE con lo que tuvo que lanzarse a hacer esta elección, y me parece, coincido con la presidenta, que en el sentido de la organización del proceso, me parece que fue exitoso, hablando de que se pudieron instalar, algunas casillas tuvieron que instalarse ya más tarde, pero pues se llevó a buen puerto la jornada, eso me parece, y todos coincidiremos. ¿Cómo robustecer al INE teniendo en cuenta pues que a este gobierno pues no le, digamos, no ve una agenda de recursos, al contrario, es la austeridad una de sus banderas? Entonces, ¿por dónde robustecer al INE para que no pierda legitimidad, que no pierda fuerza y que siga siendo pues un organismo con una alta credibilidad al organizar este tipo de procesos, Ana Luisa? Yo creo que la voluntad política de apertura política fue un reto, porque en México muchos años no se tuvo apertura política. Y creo que ahora lo que pasó es que al Instituto Electoral se le hizo una carga jurídica, administrativa muy fuerte, porque no solamente lleva todas las elecciones de los poderes, ahora todos los poderes, sino que también lleva el reto de formar cultura participativa, ¿no? Entonces, el Instituto Electoral se debe repensar su organización, se deben generar esquemas que permitan la coordinación de nivel local con nivel federal, que haya criterios claros, porque había diferencias en las boletas, por ejemplo, y esto necesita que dividan las elecciones de una forma que sea humanamente posible realizarse, debido a que hubo una elección tras elección tras elección y el personal del INE también ya está desgastado, está cansado. Entonces hay que repensarse, reestructurar, generar cronogramas que sean más acordes a la realidad de capacidad de actuación de la institución como el INE, y que haya reglas claras suficientes, que los mecanismos de comunicación sean más claros. Aquí hubo un reto de comunicación muy fuerte, estrategias de comunicación que funcionaron, otras que no funcionaron. Los medios de comunicación no estuvieron tan abocados a promover el voto general en la elección como sí en otras campañas políticas, ¿no? Entonces creo que todo esto es de reorganización social y sobre todo hacer a la ciudadanía partícipe de todas las posiciones, porque si bien hubo un comité de elección que estuvo integrado por personas especialistas, no se convocó a las academias para que revisaran los perfiles, que hubo mucho tema en que se posicionaron perfiles porque no hubo tiempo de revisar a profundidad cada perfil, perfiles que no deberían de estar en las boletas, y creo que esto se hubiera logrado si se incluye en la agenda de la ciudadanía en general. Ahora, sí, totalmente, Claudia. ¿Cómo queda el INE? ¿Cómo queda el INE desde tu perspectiva? ¿Cae bien parado en esta elección o debilitado desde tu perspectiva? Muy debilitado. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Ana Luisa, no hubo reglas claras, fue un galimatías espantoso, se hizo atrabancadamente, no se hizo con el presupuesto y con el tiempo que tuvo que haberse hecho después de esta reforma. Tenía que haber fortalecido el INE, y lo último que hizo fue fortalecerse.
Guadalupe Tadei no hizo un buen papel. Ayer no hizo nadie haciendo entrevistas, entrevistadora de las personas que estuvieron en apoyo de los estados. Me pareció que el INE perdió mucho. Por ejemplo, había unas casillas en las que tardaron muchísimas horas en sacar el material. Nadie lo entendió. ¿Por qué? En Miguel Hidalgo, horas y horas, hasta muy tarde sacaban el material. ¿Qué hacían con ese material? Entonces, hay muchas preguntas que quedan en el aire. Se quitó la posibilidad de que fuera la ciudadanía la que comprara los votos. Se quitó, y no se justificó, la posibilidad de cancelar aquellas boletas que no se utilizaron. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué metieron militares en el Consejo General? Desde las 6 de la mañana estaban ahí los militares y los metieron al Consejo. ¿Qué tenían miedo? ¿O qué temían o qué querían? O sea, ya hay una toma del INE por parte de la Guardia Nacional así se vio, y los mismos consejeros estaban muy azorados y enojados porque nadie los consideró. Muy bien. Muy bien, voy a ir cerrando sus conclusiones. ¿Dónde quedan los partidos políticos? A mí me llama mucho la atención que me parece que uno de los grandes ausentes, independientemente de que lo hayan hecho de manera, digamos, ilegal o por debajo de la mesa, como lo quieran ver, pero me parece que los partidos políticos aquí debieron de haber tenido una participación, por lo menos para poder hacer más febril, más nutrida esta campaña o esta elección. En fin, ¿dónde dejamos a los partidos políticos ya para concluir? 30 segundos, Ana Luisa. Yo sí creo que los partidos políticos no tenían cabida en esta elección. Lo que creo que faltó fue más estrategias de difusión para que la ciudadanía se informara sobre todos los espacios que se iban a elegir, sobre todas las candidaturas que existen, pero creo que es un proceso y que la tarea ahora no solo es formar partidos políticos más abiertos hacia la ciudadanía, sino de acercar realmente la democracia a la ciudadanía, y creo que el papel de la Corte va a ser esencial en ese sentido. Muy bien, y bueno, ya veremos los resultados. Claudia, ¿tu conclusión? Sí, bueno, los partidos políticos, como bien dijo Ana Luisa, no tienen cabida en esta elección. Por sí ya se politizaron los cargos judiciales, lo cual no debió haber sido nunca, sino que tienen que ser por carrera judicial y no por politizar de forma política. La gran mayoría de los candidatos que van a ganar, y podemos cerciorar de ello muy pronto, son de Morena, son del partido Morena. Bueno, no hay cabida para los partidos. Es más, no hay cabida para hacer elecciones. Tendríamos que reinventar. No digo que no debía haber habido una elección del Poder Judicial. Todos lo sabemos. Había mucha corrupción, o hay mucha corrupción, pero no esto no fue la medida, esta no fue la solución. Este fue un golpe particular de alguien que estaba enfadado. Muy bien. Pues Ana Luisa Cardona, Claudia de Buen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Esto va a seguir dando muchísimo de qué hablar, por supuesto. Seguimos viendo los resultados los resultados preliminares, por supuesto, de esta elección. Los estamos, pues me imagino que todos, cada quien está tratando de sacar sus conclusiones en los estados de la República. Y bueno, van a surgir muchas preguntas al respecto. Muchísimas gracias a ambas. Les agradezco su tiempo y a usted también que estuvo con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Le invito, quédese en la programación de Mega Noticias. Con permiso, buenas tardes.